Entonces, la primera cosa en términos de asuntos no terminados es entender que cualquier asunto que tenemos terminado es un no terminado es una cuenta kármica. Así es que esto significa que todos los asuntos no terminados en nuestra vida nos evitan del estado karmatit y al mismo tiempo el estado karmatit es el punto en el cual tú no debes nada, nadie debe nada. Estás completamente limpio, todo en ti mismo está limpio y completo. Nosotros sabemos, de acuerdo al conocimiento de Baba, de que todo el mundo deja un cuerpo y va a otro cuerpo con una pequeña maleta, con una, en la edad de cobre y la edad de hierro es muy liviana. Perdón, el edad de oro y plata es muy liviana porque estos son, porque es el dharna del alma que va a tener durante esa mitad del ciclo. Por 2500 años el alma deja un cuerpo, va a otro cuerpo y lleva solo sus sanskaras básicos, los sanskaras los más elevados, creados en la edad de la confluencia. Pero de la edad de cobre en adelante las cosas cambian. El tipo de karma que nosotros comenzamos a experimentar, que Baba generaliza como Vikarma, significa que nosotros no terminamos nuestros asuntos, nuestros negocios o asuntos de la edad de cobre en adelante, que dejamos asuntos no eh, cerrados. De hecho, el, la- la- el peso de nuestra cuenta es muy, muy enorme, la carga de la cuenta, porque hay muchas deudas y mucha gente está en deuda con nosotros y las cosas y la materia. No solo el karma es muy complejo, es muy intrincado. Tienes karma porque no actuaste o porque aunque no hayas hecho la acción, inspiraste a alguien que hizo esa acción, tú eres responsable también por la persona que hizo esa acción. Hay tantas, tantas cuentas kármicas, es por lo cual Brahmababa solía decir que era el alma más impura, no en el sentido de su forma de ver lo puro e impuro, sino en términos del ciclo, porque fue el primero, sino básicamente todo lo que sucedió para la humanidad fue, estuvo sobre él, era como una carga para él. Así que llegamos a la edad de la confluencia, llenos de cuentas kármicas y asuntos no concluidos por todas partes, con gente que tal vez no hemos visto en 2500 años y con la materia. Ah, alguien, por ejemplo, aquí tiene problemas con su cuerpo, con el dinero. Todo esto son de las vidas pasadas, así es que es un asunto no concluido, no terminado. Así es que cuando nosotros lleguemos a ese estado mágico en el cual ellos han llegado a ese estado mágico en el que tan solo vuelan, se van. Esto es verdaderamente hermoso. Esa debiese ser nuestra meta, lo que nosotros estemos buscando adelante. Yo olvidé, pero ahora recuerdo cuando la hermana Marta, ella estaba leyendo la Murli para nosotros el sábado pasado y ella nos recordaba el cómo Daddy Kumarka solía estar obsesionada con el estado karmatita. Ella verdaderamente estaba muy involucrada en términos del estado karmatita. Pero en estos días creo que nosotros no pensamos mucho al respecto de eso, en absoluto. Y ese es el momento más grande en el cual el alma rompe con todas las otras almas, en, o- en la materia, en las situaciones, en todo, y el alma está lista para un nuevo ciclo, un ciclo diferente. Así que esa es una forma de ver los asuntos no terminados. La segunda cosa es, ¿qué sucede?
Baba también clarifica en la Murli que verdaderamente la única alma que termina todas las cuentas kármicas ha sido Brahma Baba. Así que utilizamos la expresión estado karmati también para los simios, lo que llamamos en estos días las almas ancestros. Pero de hecho no es un estado karmatit completo, es un estado karmatit en términos de esta vida, terminaron esta vida, luego mm, Dadi Ratan Mohini de todas maneras tendrá que tener otra vida, tendrá que nacer de nuevo, pero ella va a tener solo unas pequeñas cosas. No es como saldar, es solo como que ella tiene que vivir de nuevo, tiene que ser parte del partido de avanzada, tiene un papel allá, no sé, tal vez mañana cuando Baba mande un mensaje nos clarifique un poco, pero no clarifica mucho, ya no lo hace más. Previamente él solía ser más estaba más preocupado o ocupado en decirlo, como con Daddy Comarca, que nos dijo que había nacido en un cuerpo de hombre, que su familia es muy importante, nos dijo muchas cosas al respecto de Daddy Comarca, pero en estos días ya no tenemos esa claridad. Así es, hay un hermano allá en Madhuban que solía estar en Gyan Sarovar. Ahora la mayor parte del tiempo está en Shantiban. Él ha sido de los hermanos seniors que recientemente fue a Europa. El hermano Mohan Bhai, cuando él estaba en PIS, voy muy rápido, ¿verdad? Díganme, por favor, hagan así. Eh, Así que el hermano Mohan, cuando estaba en Peace Village, dio una clase muy buena. Él conoció a Mama como niño, él vio a Mama y así que Mama dejó el cuerpo y yo sé que por algunos años Mama solía venir, como Daddy Comarca, vino por 5 años, pero Mama en su caso, ella solía venir frecuentemente. De hecho, hay una canción que ellos suelen decir que Mama vino a la cocina y Mama estaba adentro del cuerpo de alguien más. Pero eventualmente de los años, Baba reveló que Mama tenía que irse y tomar otro cuerpo. Nosotros sabemos que Mama tenía un papel especial en el partido de avanzada. Mama, Baba dijo que iba a ser la líder del partido de avanzada, pero Mohan Bhai también nos decía que Baba reveló a través de un mensaje que Mama aún tenía unas cuentas kármicas. Así que nosotros decimos que ella logró el estado karmatiti, es lo que los brahmins dicen, pero de hecho algo ahí quedaba, pero no es algo malo, no es algo muy serio. Ese es el punto en el cual nosotros debiéramos estar más preocupados ahora. Vamos a llegar a en los estados no concluidos, eh, no concluidos solo al final del ciclo, pero no sabemos cuánto será el fin del ciclo. Nadie te puede decir si será el próximo año o en 20 años, nadie lo puede decir. Pero hay un segundo tipo de asuntos no concluidos. Son esos asuntos que yo no puedo terminarlos. Así que puedo llegar a un punto en el que solo unas cuantas cuentas kármicas permanezcan, solo aquellas que me unen, que me traen a este mundo, solo esas cuentas kármicas que me traen a que tengo que nacer en otra familia, tengo que nacer en cierto lugar. Así es que eso aún es muy elevado. Y ese es el caso de nuestras dadis principales. Por eso tomaron nacimiento de nuevo, pero son karmatit porque no van a sufrir, no van a tener problemas en términos de, no van a llorar, no van a necesitar pedir cosas, las cosas les van a llegar naturalmente. Seguro no van a comer brócoli.
y solo van a tener lo mejor, lo bueno y las cosas buenas del mundo, ¿saben? Y luego tendrán un papel especial. No quiere decir que serán súper ricas, yo no lo creo, pero van a estar muy bien, muy tus padres no van a sufrir, no sentirán sufrimiento en absoluto, de ninguna forma. Y tal vez algunos de ustedes pueden pensar, ¿y dónde? ¿Dónde es este lugar? Bueno, hay lugares, lugares en los que la gente no siente ningún problema. Y este es Kali Yuga. Esta gente aún está en la edad de la confluencia. Están en el partido de avanzada, pero aún en la edad de la confluencia. Pero eso aún es un nivel muy elevado. El nivel más elevado es bye bye, adiós ciclo, ya terminé. El otro el ciclo elevado es en el que yo he terminado todas las cuentas kármicas, pero unas cuantas quedan las necesarias para nacer de nuevo. El gran ejemplo que Baba da en el Bhakti es cuando alguien solía sacrificarse a sí mismo, a Shiva. Ese sacrificio era en un pozo en Kashi. Solían saltar, cortar su cabeza, solían sufrir mucho y eso es todo. Así que Baba dice en las Murlis, nos explica que ellos terminan sus cuentas kármicas, pero ellos tienen que comenzar de nuevo. Pero aún así, si ellos tienen que iniciar de nuevo, nuevas cuentas kármicas, ellos tienen que tener de nuevo una madre para que cuando ellos dejan su cuerpo, su madre ya está esperando. Así es que hay una pequeña cuenta kármica que aún permanece suficiente para iniciar de nuevo otra vez. Ese es la segunda asunto de asuntos no concluidos. Y luego el tercer tipo tiene que ver más con nosotros, Brahmins. Hace muchos años, cuando digo muchos años, pueden ser tres, pueden ser cinco, son muy malo en términos de cuánto tiempo fue. Pero yo estaba ahí y Shashi Ben, fui a reunirme con ella en algún lugar. Ella venía del funeral de su hermano mayor. Y ella compartía el cómo cuando él dejó el cuerpo, él no dejó nada, ningún asunto no concluido. Todo estaba saldado. Y ella compartía con algún orgullo, orgullo espiritual de mi hermano hizo esto. Y comencé a pensar en mí mismo y dije, yo tengo que hacer lo mismo porque tenemos tantas cosas que esa conversión que no tuvimos, aún debo un chocolate, le debo un chocolate a Rogelio o a un María me debe unas aceitunas de Grecia, ¿saben? Siempre hay algo que nos está faltando y ni siquiera tomando en cuenta las vidas pasadas, sino solo pensando al respecto de esta vida, el cuántas cosas nosotros aún tenemos que saldar y son visibles. Pero sé que la razón principal por la que recuerdo esta historia de Shashiven fue porque justo unos cuantos días después, unos días puede ser unos meses o dos, pero fue cerca del tiempo que esto sucedió, que esta conversación se dio. Baba dijo en la Murli, Baba habló al respecto de eso en la Murli, y no recuerdo las palabras exactas, pero él estaba diciendo el cómo al menos nosotros debiéramos de saldar todas nuestras deudas. Eso era lo mínimo que podíamos hacer, lo debiéramos hacer. Y eso es algo muy importante, porque ese es un asunto no concluido que puede jalar, puede atraer su intelecto, aunque no se hayan dado cuenta, porque le prometieron a alguien algo o alguien les prometió a ustedes algo, tienen una expectativa o alguien tiene una expectativa de ustedes
y están tratando de poner empeño, estamos tratando de hacer muy buena Amrituela, de estar muy bien enfocados en Baba, enfocados en la Murli, enfocados en el mensaje de Baba mañana, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a compartir con nosotros, y están tratando lo mejor posible, incluso de lo imposible, de tener todo, pero ahí todo esto va a estar jalándoles de diferentes lugares, así es que tenemos que poner nuestro mejor empeño, pero es como tratar de remar en un barco, pero aún el ancla está abajo y nos está atando al barco, a la tierra, y pueden na- intentar hacerlo tanto como puedan, con toda la fuerza que puedan de remar, de saben más de Yan, su yoga en mejora. Baba decía que nuestro yoga es de 2%, pero aún así hacen lo mejor posible, más que lo mejor, pero esas cosas aún les están atrayendo, jalando. Así es que esos asuntos no terminados pueden atraparles en algún punto. Recuerdo una historia. Había un hermano muy bueno con el que éramos muy cercanos y que habíamos venido allá. Era un hermano senior. Este hermano senior, ¿cuánto tenía? Tenía 2 o 3 años en Yan y fue a Madhuban. Es- bueno, fue a Madhuban. Esto sería imposible para nosotros. Él era tan limpio, daba mucha energía, nos daba mucha energía. Baba incluso le dio un nombre, él nunca adoptó el nombre, pero Baba le dio un nombre. Y un día él, él aprendió, él no lo sabía, tenía un hijo. Nunca supo al respecto de esto, nunca supo que tenía un hijo. Y esto lo rompió, dejó a Baba, dejó el centro, dejó cualquier contacto. Lo vi después. Físicamente él se veía igual, pero su brillo, ese resplandor que solía tener, ya no se encontraba ahí. Y saben, era un hermano senior. Ok, tenía un hijo, ¿y qué? Eh, Podría dar dinero, cuidar de él, pero eso no importaba. Los becas no se nos prohíbe hacer esto. Pero en cierta forma esto rompió internamente al alma y yo nunca entendí por qué. Podía llevar a su hijo a la familia Brahmin, su hijo lo hubieran consentido, le hubieran dado los mejores tolis, lo mejor de todo. Ese hijo hubiera sido cuidado mucho por la familia Brahmin, pero aún así, ¿qué fue lo que sucedió? Es que tenía ese asunto no concluido, y ese asunto no concluido que no es el hijo, que no es la madre del hijo. Era algo interno que no estaba resuelto, y eso es por lo cual estos asuntos no terminados, el ampliar en estos asuntos no concluidos atrapan a muchas almas. Sé un alma de que tú tenía tan dinero que dejó a Baba, otras almas que le deben a otras almas, así es que se casan, todas estas cosas que suceden. No es solo la persona, no es el dinero, no es esa cosa. Había algo internamente. Había algunos sanskaras que nosotros aprendimos porque somos muy buenos como brahmis, somos tan listos, aprendemos cómo manejar esos sanskaras difíciles, lo saben, ¿no? ¿Cierto? Así que saben cuando hay un sanskar que emerge, yo soy así,
y comienzan a sonreír, hay algo de celo. María, por ejemplo, trae unas aceitunas y me las muestra y me genera envidia o codicia, pero sé cómo manejar esos sanskars. Así que la mayor parte de los sanskars de esta vida, este es el secreto, la mayor de los sanskars de esta vida, sabemos cómo manejarlos o debiésemos saberlo. Somos grandes en edad de llano, así es que debiéramos haber aprendido cómo manejar esos sanskars, saber que no debes hablarle a esa persona, sabes que te debes de dormir a cierta hora, sabes todas las cosas que pueden crearte problemas, todos lo sabemos. Esa es la realidad, nosotros lo sabemos. Pero ¿qué sucede con los sanskaras de vidas pasadas? Sanskaras que por alguna razón no se manifiestan en esta vida. Yo fui una mujer, tal vez no en la vida pasada, tal vez hace 2 vidas, no sé, tal vez sí en la vida pasada. Yo no nací en Brasil, nací en algún otro lugar. Así es que esos sanskars no están, no se necesitan aquí, se necesitan en esos lugares. Y una de las cosas que vemos mucho es gente quienes nacen en un país y luego se van a vivir a otro país. Así es que en el otro país se comportan completamente diferente. Un día yo estaba en Tijuana, es la frontera de Estados Unidos y México. Y para atravesar la frontera era muy fácil. Creo que ya no lo sé, es fácil ahora, pero era muy fácil. Así es que fuimos a Los Ángeles, nos fuimos muy temprano por la mañana, llegamos a Los Ángeles, tuvimos creo que acción de gracias. Fue muy lindo, muy hermoso. Guitarra en maravillosa alma, un alma muy grande. Rosy, el alma de Tijuana que me llevó allá. Y de regreso, el mismo viaje. Pero de repente algo sucedió. Cuando llegamos a la frontera con México, todos los carros estaban comportándose muy bien. Y en cuanto cruzaban la frontera de México, empezaban a entrar unos dentro de otros, de unos sobre otros, irse hacia las orillas y decíamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Hay algún problema? Ella dijo, no, solo llegaron a México, así que ahora pueden actuar como si estuvieran en casa. Así que hay algunos sanskars de vidas pasadas que no los utilizamos ahora, pero que viven, están en nosotros. Y estos es el gran problema de los asuntos no terminados, no concluidos, porque esos asuntos no terminados son los que no tenemos ni idea, no sabemos, no los conocemos en absoluto, solo surgen. Y le han creado eso, tienen esta forma de hace 3 vidas, una vida pasada, o 3 vidas pasadas, y solo surgen. Y en el siguiente nacimiento, con los sanskars de esta vida. Así que para llegar a un punto de asuntos no concluidos en esta vida, es más una cuestión de empeño, disciplina, estudio, mucho servicio, bendiciones de muchas personas, hablando con los simios. Hay una fórmula ya que es muy fácil, pero, pero ¿qué hay al respecto de cosas de vidas pasadas? Cosas que no estamos listos, que no sabemos lo que hacer al respecto de ellas. Entonces, ¿qué sucederá? Y esos son los rincones del alma del tema del día de hoy, que ni siquiera sabemos que tenemos un problema y ni siquiera sabemos que hay un asunto mal, equivocado al respecto de ello, porque no recuerdan, no lo hacen.
Es decir, ya no lo hacen. Yo no recuerdo qué es tener un bebé, no lo sé. Soy soltero, no tengo hijos en esta vida y no tengo recuerdo como padre, mucho menos como madre, no tengo ni idea. Así que es como un poco truculento o difícil esa parte de los asuntos no concluidos que probablemente pudieran ser los obstáculos mayores que podamos tener. Entonces hay una historia al respecto de una hermana. Es una historia interesante porque esa historia también Dadi Gulsar dijo al respecto de esta hermana madre en India. Esta hermana es de Latinoamérica. Ella tuvo cáncer y ella estaba en un estado terminal. Cuidaban de ella muy bien, de hecho, pero un día ella quería comer algo de la calle o de... Yo soy de Brasil, no sé si hay brasileiros aquí, pero los brasileños amamos el pan y especialmente el pan de las panaderías. La mayor parte de las panaderías son de gente portuguesa. Creo que es el mismo pan y es tan delicioso. No importa cuánto un brahmin pueda hacer un buen pan, nunca va a llegar a ese punto. Y ellos entienden que entendían muy bien a esa hermana porque era del mismo lugar, así que ella quería comer ese pan. Pero ¿qué? ¿Cómo? Ese no está horneado por brahmins, así que ¿qué hacer? Ella estaba en su estado final, no se lo podían negar, así es que fueron, porque ellos preparan este pan con la grasa del puerco, hace que tenían que encontrar un lugar en donde estuvieran utilizando mantequilla o aceite normal. Así es que trajeron este pan y se lo dieron. Ella estaba en tan mal estado que creo que ni siquiera comió mucho, que debe haber sido un pedacito así. No fue mucho, pero eso muestra el poder de los asuntos no concluidos. Imaginen un sanskar que ustedes no resolvieron en esa vida, que no resolvieron en esta vida y están terminando su vida como Brahmin. Tal vez no el gran karmatit, sino el pequeño karmatit. Van a otro cuerpo. Pero aún así ustedes tienen esta atracción, aún tienen este sanskar. Así que ese sanskar les va a evitar de verdaderamente tener una partida segura, hermosa, porque van a estar atrapados. Y esa es la cosas en la que tenemos que tener cuidado. Aquí hay un avión que está pasando, no sé si pueden escucharlo, lo siento mucho. Les decimos a los aviones que no deberían de venir ahorita. Lo lindo es que una cosa son las cosas que nosotros sabemos. Sé que tengo un problema con esa persona y tengo que tratar con esa persona y sabemos cómo hacerlo. Los brahmins hablamos con esa persona o le decimos a un senior y el senior les ayuda a hablar con esa persona o no pueden hablar con esa persona si es que solo mandan buenas vibraciones, solo envían buenos deseos. Ahora el amor le llevaba el domingo, den buenos deseos y tomen buenos deseos. Esa es la cosa principal que pueden hacer. Pero ¿qué hay al respecto de esa persona que conocieron hace 200 años y no se volvieron a encontrar con esa persona? Y aún hay algo entre ustedes también para saldar. No pueden ir a Parandam con esa deuda y tal vez es muy pesada, no es buena. Así es que, ¿qué hacer al respecto de ello? Bueno, no hay una solución, pero hay unas cuantas cosas que podemos hacer. Primero, siempre
tomen el Shrimat, siempre pidan consejo de Baba al respecto de las situaciones que ustedes atraviesan, siempre. Hace 2 años yo tenía una situación, creí que podía manejarla yo mismo, así es que yo mismo lo hice. No era egoísta, era para el servicio, pero aún yo pensé que no necesitaba preguntarle a alguien y todo se puso muy mal. Eh, Y luego tuve que hablar con un senior, así es que hablé con un senior, expliqué la situación y el senior probablemente dijo lo mismo que yo pensaba, pero fue como un clic en mi mente, porque a veces nosotros tenemos una mentalidad occidental, vamos con alguien a hablar y si esta persona les dice a ustedes lo que ustedes ya saben, no le dan el valor. Así es que Didi Mojini hace muchos años, ella nos decía, o Yanti Didi, ella también nos dijo lo mismo. Cuando tú hablas con un senior, no es solo el consejo, son esas bendiciones. El senior, cuando te dan una respuesta, los seniors, hay la bendición de los seniors, te dan tal energía hermosa, poder. Así es que la diferencia está en esas bendiciones. ¿Y por qué es esto? Porque si yo no sigo Srimad, es muy, muy cierto que un día, tarde o temprano, voy a encontrar a esa persona a la que le debo algo, o voy a encontrar a esa persona que me debe algo de vidas pasadas. Y la cuenta kármica va a emerger así como, como un fantasma. Bueno, parece, sí, la primera cosa es seguir el Srimad. La segunda, hablar con Baba, especialmente en Amrit Vela. Hablar al respecto de las situaciones que están atravesando, pero también solo estén ahí con Baba, que Baba les dé esos toques en su intelecto. Daddy Comarca, cuando Shiv fue a Shantivan, tuvo que mudarse de Pandavavan y le dieron una pequeña casa y la casa estaba en la puerta de Shantivan. Después, después se movió a otras 2 puertas porque Daddy Comarca estaba ahí, porque ya quería ver que a todos los que llegaban, quería estar en el camino de entrada de todos. Y pudieron un cuarto de baba ahí en su casa, ella no tenía antes un cuarto de baba. Y ella solía decirnos como todos los días ella iba con baba, se sentaba ahí y solo esperaba para que baba le diera a ella eso. Porque nosotros no sabemos qué va a suceder ahora, porque a veces solemos ver las cuentas kármicas como deuda, como un movimiento financiero. El banco kármico tal vez pudiera ser el peor banco del mundo porque no te avisan cuándo te van a cobrar. Así es que no sabes cuándo es que tienes que saldar una cuenta kármica. Sería maravilloso si llegara un mensaje por WhatsApp diciéndome, cuidado, hoy tienes que saldar esta cuenta kármica de tal y tal lugar y tal situación. Pero nosotros no tenemos ese mensaje. Pero si están en contacto con Baba, especialmente en Amritvela, pero no solo eso, van a tener ese toque. Hay una historia al respecto de este hermano. Este hermano estaba en Delhi, solían tener hermanos muy mayores. Era como una familia muy antigua, que ya no están ahí en estos días. Creo que hay uno o dos, pero solían haber una gran familia allá. Uno de estos hermanos decía esta historia de que él fue invitado para un programa beca en algún lugar
y él tenía un cuarto de baba en su espacio. Así es que fue a esa fiesta, era una fiesta y ahí se sentó al cuarto de baba, se sentó en el piso y baba le dijo, no vayas. No es que Baba le dijo, no fue una voz, solo el sentimiento Baba le tocó, le conmovió, bueno, le hizo ver que no debía de ir. Él se levantó y estaba confundido de lo que iba a hacer. En ese momento no había teléfonos celulares, no había WhatsApp, no había forma de decir no voy a poder ir. Así es que él estaba comprometido y la gente lo estaba esperando. Así que él fue de vuelta al cuarto de Baba y empezó a tener una discusión con Baba. Y te empezó a explicarle a Baba, pero la respuesta era siempre no, 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 no. Y él fue. Imagínense, él fue, tomó su motocicleta y fue, porque no podía ver cómo decirle a la gente que no iba a llegar. Así es que en el camino a ese lugar tuvo él un accidente en el camino. Esa era la razón por la que no debía haber ido. De hecho, Baba lo protegió. Y cuando sucedió el accidente, un gran carro venía ahí, así que los becas fueron ahí, lo llevaron, alguien lo ayudó con la motocicleta y porque nosotros no conocemos las situaciones, así es que tenemos que seguir Srimad, pero también tenemos que estar con nuestro intelecto abierto. Baba, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora? ¿Qué es lo que debo de hacer en este caso? Del mismo ejemplo, tengo muchos ejemplos. De seguir el toque y no seguir el toque. Al no seguir el toque siempre termina en un asunto mal. Pero fui para la visa americana, que es muy difícil conseguir la visa americana. Yo fui allí, estaba en la fila, tenía que tener una entrevista con alguien y luego vi una mujer entrevistando a otra persona y yo sentí, yo debiera de ir allá. Yo solo sentí que debía de ir ahí, pero cuando mi turno llegó, era obvio que ellos me enviaban con alguien más. Baba ayudó y luego yo fui con esa persona y fue tan rápido, tomó como 3 minutos, ni siquiera más que eso. Esa es la magia del toque de Baba. La tercera cosa, bueno, a veces ustedes no tienen acceso al Srimad. Pudiera suceder. Hay Srimad en Amurle, sí, pero ahí tiene que tener una muchos, muy intelecto, muy refinado para tomar el Srimad de la Murli, especialmente en las cosas mundanas. A veces no reciben toques de baba y en una Murli a menos. Dijo, yo no estoy aquí para responder a sus preguntas, así que no es siempre que él les da una respuesta. Así que la tercera cosa posible que pueden hacer es usar a los ancestros como un ejemplo. Cómo es que ellos terminaron sus asuntos? ¿Qué es lo que hicieron? Y tenemos todos los ejemplos. Tenemos a Daddy Yankee, que poco a poco ella empujó un poco adelante a Sister Janty. Ella empezó a tomar cada vez más y más, más y más. Así que un día ella era capaz de dejar Londres y había alguien que se quedaba. Así que puedes tomar otros ejemplos, como el hermano Ramesh. Ramesh Pai, él trabajaba, creo que trabajaba 3 o 4 años antes de dejar el trabajo, perdón, de dejar el cuerpo. Y su trabajo era pesado porque él trabajaba con las cuentas, con el dinero, lo cual es muy complicado.
Así que lo que él hizo fue muy especial. Él no dividió lo lógico y lo alógico. Para él era una cosa. De hecho, su oficina, los becas solían trabajar allí. La cuenta oficial de Brahma Kumaris, estoy hablando de hace 20 años, estaba en su oficina. Ahí todo se hacía. Los becas solían trabajar con muchas personas, todos ahí juntos, tratando, saldando, resolviendo que todo estuviera funcionando bien. Ese es otro ejemplo. Así es que tenemos que pensar al respecto de qué es lo que Anthony Strano habría hecho en esta situación si hubiera tenido que afrontar esta situación, porque al menos esto me va a dar una referencia de qué es lo que hacer en estas cosas. Es una referencia muy útil si no tienes acceso al Srimad, si no recibes el toque de baba. Hay algo que al menos podemos hacer. Puedes al menos siempre meditar antes de iniciar cualquier tarea. Baba daba el ejemplo el hoy de un sastre que estaba conectando perdón, cosiendo la ropa y Baba no puede dar ese ejemplo en términos de un doctor. De si tú eres un cirujano y estás haciendo una operación, no puedes recordar a Baba, él nunca diría estas cosas porque el intelecto ahí tiene que estar en esa situación solamente. Así es que hay situaciones en las cuales puedes hacer como que estoy dando la clase y puedo recordar a Baba porque, pero si yo estoy haciendo un trabajo Loki y estoy hablando con compañías grandes, entonces tengo que recordar a Baba antes. Mi intelecto va a estar ahí completamente comprometido con esto y luego al final pueden soltar y pensar de nuevo en Baba. Eso Baba suele llamarle el ejercicio, ir al sonido y salir del sonido, entrar al sonido y salir del sonido. Así que de esta forma lo que sucederá es que conectan su intelecto con Baba antes de utilizar su intelecto en las cosas lógicas, en las cosas mundanas. Así que pueden tener un toque de baba o pueden solo tener un sentimiento de qué hacer si esto sucede o si aquello sucede. Hay una fuerza de los asuntos no concluidos que es la más lógica, esa cosa que es muy obvia de lo que tienes que saldar, pero creo que ya no tenemos tiempo. Pero saben, es lo obvio, así es que solo voy a dar un ejemplo en broma a este chiste que he oído mucho, que oí hace muchos años. El, que alguien está en cama, está muriendo y su familia lo está rodeando. Así que él comienza a decir con una pequeña voz, esposa, ¿dónde estás? Porque él ya no puede ver adecuadamente. La esposa, aquí estoy, esposo mío. Oh, ¿dónde está mi primer hijo? Así empieza a llamar a todos los miembros de la familia y todos le responden, todos estaban aquí. Así que al final él dijo, ok, todos están aquí, ahora ya me puedo ir. ¿Quién cuida la tienda? Ahora dice, ¿quién está cuidando la tienda? Cuando tenemos algún asunto no terminado, eso es tan obvio que debiésemos de terminarlo. Ve a Gloria ahí traduciendo desde el portugués. Ellos me dijeron que hablara despacio y si yo no hablo despacio es mi culpa. Es un asunto no terminado que no puedo resolver por alentar mi paso. Hay algunos asuntos no concluidos que no ni siquiera puedes entrar en ellos. ¿Por qué discutir al respecto de política? ¿Por qué voy a hablar al respecto de
la situación de salud a todo el mundo, porque esta es la última en la que las cosas son muy burdas y te están atrayendo, porque ahí se encuentra, tú eres una madre y se supone que deberías de darle un regalo en Navidad a tu hijo. Es obvio que tienes que hacer eso. Así es que si no haces eso porque eres Brahmi, porque ya no creo karma con la gente, ese es un asunto no terminado, porque tu hijo, tu hija, solo van a pensar en ti como la persona que no le dio un regalo. Y porque eres beca, tú crees que Baba, Shiv Baba, debiera ser el que debería, Brahma o Baba, que fueron quienes evitaron que sus padres, su padre, su madre les diera ese regalo. Pero nosotros Brahmins entramos mucho en eso, deberíamos ser expertos, ser Brahmins que han utilizado, han dado dinero para una compañía y 6 meses después reciben una, perdón, no entendí ese punto. Hay cosas que las almas hacen, que los becas hacen, que de cómo, qué era lo que estabas haciendo ahí, muchas historias. No puedo ni siquiera decirlas, así es que tengan cuidado al respecto de esas cosas que son obvias. No se involucren en aquello que no tienen que estar, solo tengan cuidado, ¿ok? ¿Está bien, María? Eso fue perfecto. Eso fue lo primero que dijiste. Dije tal vez tres, cuatro, porque alguien quiere otra más, la quinta. La quinta es muy complicada, fue muy poderoso lo que tú dijiste y a veces no entendemos por qué es que nuestra situación o nuestra relación con alguien, me refiero a que parece todo muy bien y de repente algo cambia y no sabes por qué. Y fue ahora lo dejaste muy claro. No veo ninguna pregunta aquí. La quinta, si no hay preguntas, la quinta es con la Yagya o con el sostenimiento de los cimios, pero creí que era demasiado para esta sesión. Pero esa es otra. Los cimios nos han dado mucho a nosotros, la Yagya nos ha dado mucho y tenemos que devolverlo en cierta forma, pero eso es un asunto diferente de no concluido porque nosotros somos familia y verdaderamente todo es con Baba, todos nuestros asuntos son con Baba, pero aún así hay deuda. Baba a veces menciona el retorno del amor, todas esas cosas. Pero esa sería la quinta, pero creí que ya era demasiado. Aquí hay una pregunta. ¿Tenemos una cuenta kármica con Baba? No, no la tenemos. Pero, pero hay un pero ahí. No es que no tengamos una cuenta kármica con Baba. Baba no tiene ninguna cuenta kármica porque Baba no puede nacer. Está totalmente más allá. Así es que no tiene cuentas buenas o kármicas buenas o malas. No crea karma. Pero hay algo. Baba a veces habla al respecto. En Murlis recientes, Baba hablaba al respecto de cómo aquellos quienes hicieron más devoción se volvieron brahmins al inicio. No es algo físico de cuenta kármica, no es una cuenta kármica de intercambio, de dar y tomar, pero es más una cuenta kármica en términos de que doy mi vida a Dios de muchas vidas. Así que ahora Dios da su vida, Dios da todo me da todo el sostenimiento ahora. Otro ejemplo que viene a mi mente es cuando Didi Mohini hablaba hace muchos años de por qué por una persona muy, muy rica puede venir a Baba, porque alguien muy rico no puede suceder. Sucede ahora que
Ahora estamos en la reunión de las Américas en Adobán. Alguien decía, alguien quiere dar $100,000 a la Yagui, ¿qué hacemos? Y ella decía algo muy interesante. Ella decía, cualquier cosa que alguien quiere darle a Baba, nosotros tenemos que darlo de vuelta como Yagya. Y ella solía mencionar a una pareja. Esta pareja dio una casa a Baba en un lugar y de ese lugar surgieron muchos otros, emergieron muchos otros. Y ella dijo, y especialmente la esposa era muy, nunca tuve interacción con ella, pero estudié digo, perdón, escuché historias al respecto de ella, pero ella sabe que era difícil con los Brahmins, pero ella dijo, nosotros tenemos que cuidar de ella hasta el final por la cuenta. Así es que no es una cuenta kármica como tal en el cambio de intercambio, pero cuando tú le das algo a Baba, cuando le damos algo a Baba, todo lo que nosotros damos que Baba tiene que darnos, Baba no nos lo va a dar. Hay que mantenerlo ahí para Satyug y Treta Yuga. Esa es la herencia que estamos creando para esas dos eras. Así que todos los servicios que yo he hecho en más de 40 años está esperándome en la edad de oro y en la edad de plata. Ahora, cuando hay caridad, como esta pareja que dio la casa y no son de un país rico, no son de un país muy rico, cuando ellos dieron su casa, entonces eso es caridad y su caridad, en la caridad las leyes son diferentes, así es que en esta vida ellas tienen que tener todo, y la devoción, otra es la devoción, las personas que hicieron mucha devoción. La devoción aquí no es ir a la iglesia y persignarse y luego salir corriendo. Devoción significa la persona que fue una monja, un monje, que hicieron templos, hicieron muchas cosas. Esa devoción, el fruto de la devoción, Baba no habla mucho al respecto de una cuenta, sino el fruto de la devoción. El fruto de la devoción es que conocen a Baba. Incluso las personas muy grandes, importantes que conocieron a Baba cuando Baba solía venir, eso significa que hicieron algo en sus vidas pasadas y por eso es que ellos conocieron a Baba. Esa es la razón, no es una cuenta kármica como tal, pero es algo que tenemos que devolver a Baba. Si no le devolvemos a Baba en términos de sostenimiento, no estamos creando caridad y si no estamos creando caridad, vamos a perder esto. Como durante la destrucción, todos nosotros queremos tener agua, todos queremos tener comida, todos queremos tener un techo sobre nuestra cabeza, queremos protección y que vamos a estar en medio de la destrucción. Así es que esto vendrá de toda la caridad que yo hice en términos de darle a Baba más de lo que como la respuesta a lo que él dio. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Baba cuando dice no tengan un dar y tomar con la gente lo que Baba habla eso en dos términos, dos formas distintas, con dos significados distintos. El primer significado es que si ustedes exploran las Murlis, las estudian, van a ver que Baba le habla a las almas entregadas. La vida entregada es muy difícil. Daddy Ratan Mohin, ella estaba a cargo de las profesoras entregadas en India y los hermanos. Cuando yo me reuní con ella hace muchos años, ella solía estar a cargo de ello y alguien me decía qué era lo que ellos solían dar. Ellos solían recibir ropas para los hermanos. Eso, por ejemplo, si alguien se entregaba, la yagya solo les da un par de ropa después de un año. Después de 2 años les dan otro par de ropas, así que es muy poquito. Tuve una experiencia muy interesante en India, en una pequeña poblado.
creo que la gente no piensa que, la gente no sepa que tiene 150 villas o poblados en Delhi. Y la hermana cargo allí, yo le pedí yogurt si era posible. Y ellos dijeron, sí, ok, te vamos a traer. Estaba tan feliz porque podía ella misma tener yogurt, porque ella vive de lo que la gente le da. Ella no puede tener nada que la gente no le dé. Así es que es una vida muy difícil. ¿Y por qué es difícil? La tentación es muy grande. Ay, yo voy y llamo a alguien, por favor, tráeme yogur, tráeme queso, tráeme algo que me guste, o mis ropas no están buenas, tráeme algo. Ese es el primer significado. Les está hablando directamente a las almas entregadas. Son tres, de hecho son tres significados. El segundo significado es que cada vez que nosotros recibimos un regalo de alguien lógico, yo recuerdo a esa persona, necesariamente voy a pensar en esa persona. Así es que tengo que tener cuidado. Y la tercera es que hay situaciones en las que ustedes tienen que recibir las cosas. Hay una historia muy graciosa del respecto de Daddy Ratamujini cuando ella fue a Rusia. No es Daddy, sino va con alguien más. Y esa otra persona no era experta en asuntos de viaje. Así es que cuando llegaron a Rusia, la hermana ahí me decía que ellas no estaban muy bien porque no habían bebido agua, no habían comido nada en el viaje. Así es que la hermana les preguntó, les dijo, pero ustedes pidieron a los azafatos que les dieran agua y ellos no sabían que podían pedirlo porque Baba dice que no se debe pedir nada. Así que ella tenía que ir con ellas de regreso a India para que podía decirles, yo les puedo pedir agua, por favor, les puedo pedir. Esto significa que nosotros siempre estamos intercambiando cosas con la gente loki. Así que, ¿cuál es la protección? Daddy Yankee, por ejemplo, ella solía darles conocimiento a las personas, solía darles tolis, bendiciones. Cualquiera que sirve debiera enviar vibraciones. Nosotros aquí hay internet, estamos en Zoom, así es que debiésemos de dar muchas vibraciones a la gente de esa compañía. De, de esta forma, nosotros saldamos este intercambio de esa deuda.